¿Pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver la pantalla completa? Sí. ¿Me confirman eso? Esto Sí, se ve confirmen todo. si se ve Sí, la profe, pantalla y si me escuchan. Esas dos cosas se ve, son las se ve y se escucha. importantes para mí. Gracias. Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de lo que es el sistema de tolerancia, o sea, tolerancia de fabricación. O sea, el objetivo de lo que son las tolerancias de fabricación es definir los sistemas de tolerancia que se emplean. Otro factor importante es cómo se identifican en un plano. Definir también las tolerancias generales. O sea, para eso, lo importante es conocer las normas, o sea, tolerancia lo determinamos a partir de las normas. Las normas que se utilizan son la norma IRAM, la 5001, que habla de tolerancias y ajustes. Y también la norma IRAM 5002, que habla de tolerancias y discrepancias. La norma IRAM 5003, que tiene un apartado de ajuste de árbol único. La norma de IRAM 5004 habla de un sistema de ajuste de agujero único. La 5005 es el del sistema de ajustes ISO. Y la norma IRAM 4572 de tolerancias geométricas, sus principios y métodos de verificación. Bueno, ¿por qué es necesario e importante un sistema de tolerancias? Bueno, esto a partir de lo que es la revolución industrial, donde se empieza a trabajar todo como producción en serie. Hay diferentes sistemas de montajes y ensamble. O sea, al hacer muchas piezas en series, es importante que el conjunto de esas piezas en el montaje, en el ensamble, se pueda realizar, se pueda montar. Si por alguna razón hay piezas que no se pueden combinar o no cumplen dimensiones, de esa forma no se va a poder hacer el montaje y por eso son necesarias las tolerancias. O sea, también para el intercambio, si uno quiere cambiar un repuesto y se aplican las tolerancias, puede ir tranquilamente a buscar un repuesto A y cambiarlo por un repuesto B que no va a tener inconveniente. O sea, el conjunto se puede armar. Esa es la importancia de tener un sistema de tolerancia. O sea, dimensionalmente existen las dimensiones nominales, pero no se, o sea, por el proceso de fabricación que se utilice no se puede cumplir. O sea, necesita una tolerancia, un rango que permita realizar el montaje en diferentes partes. O como les comentaba, esto de lo de la industria moderna que está basada en la producción en serie, o sea, la producción artesanal es muy acotada. O sea, la producción artesanal es hacer una pieza e ir combinándola con otra pieza de forma tal que forme un conjunto, pero ese conjunto va a ser único, o sea, no va a haber piezas intercambiables. En cambio, en lo que es la fabricación basada en producción en serie, sí se realiza con conjuntos que pueden ser con piezas intercambiables. O sea, acá también da una descripción de que las piezas intercambiables idénticas es imposible que existan, pero sí van a existir piezas que sean intercambiables donde haya un sistema de tolerancia que acepte el montaje con otra pieza. Para esto hay que tener en cuenta tres tipos de tolerancia. O sea, una van a ser las tolerancias dimensionales, que corresponden a lo que es las dimensiones de la pieza. Otras son las tolerancias geométricas, que van a corresponder a la forma de la pieza, y también las tolerancias microgeométricas ya dependen más de lo que es la superficie. Hago un parate un poquito para
es hablar sobre lo que es sea tolerancia. O sea, cuanto más preciso queramos tener un producto, o sea, que cumpla con una tolerancia mínima, vamos a tener que buscar un proceso que se ajuste a formar una pieza con un sistema de tolerancia mínimo. O sea, ¿esto qué quiere decir? Si se busca un proceso que aplique tolerancias de grado muy fino, se necesita agregarle mucho valor al proceso. En cambio, si uno busca tolerancias más gruesas o más de mayor amplitud, puede buscar un proceso que seguramente va a ser más económico. O sea, el concepto es la variación en torno al valor ideal o esperado, dentro del cual ha de quedar una práctica cualquier valor de producción, para que éste mantenga su calidad e intercambiabilidad. Bueno, ¿dónde encontramos, dónde hallamos un sistema de tolerancia? Esto lo hacemos en un plano, o sea, el plano es como la información de la pieza que vamos a querer fabricar. No sé si todos han cursado dibujo técnico y tienen nociones de plano. O sea, lo vamos a hacer en conjunto, después vamos a hacer una práctica con lectura de plano. ¿Me acompañan? ¿Están? Sí, sí. Bueno. Sí, Sí, sí. ¿algún voluntario que se anima a decirme qué es lo que está viendo y a qué hace referencia el plano? El plano hace referencia a una polea. El detalle que estoy viendo es que le pusieron peso cero, así que ni siquiera estipularon el peso. Y después, bueno, veo un mecanizado en una tolerancia ahí de superficie, el RZ16. A ver, ¿qué más? Hay otra tolerancia geométrica que es con respecto al plano A, tal cual. A ver, bueno, la pieza básicamente parte de un fundido. Tiene una zona de identificación en donde se espera que se coloque la información de la pieza, que está determinada ahí donde dice el 6 milímetros. ¿Qué más? Tiene especificado la tolerancia de forma y posición según DIN 7184, dice, no llego a ver. Para las tolerancias no especificadas. Sí, 78. Así que bueno, ahí Nacho estuvo haciendo una descripción fantástica de lo que es el plano. O sea, por ejemplo, acá a la izquierda lo que encontramos es el corte de la pieza, o sea, se define que es una polea, pues el nombre está acá, en este sector del rótulo. Están las dimensiones. O sea, las dimensiones, una polea es como un plato, ¿no es cierto?, que hace que genere, que se utiliza para transmitir de un eje hacia otro a través de una correa. Eso es una polea, si alguno no sabe. Y está conformada por un agujero, donde su diámetro es de 17, y el diámetro exterior de la polea, en este caso, es de 83. Ya las Perdón, unidades... Ignacio, ¿dónde dice que la pieza es fundida? Debe decir materia prima. Y por el material que es GG25. ¿No es un tipo de fundición? ¿Dónde lo dice? Bueno, no alcanzo a ver. Abajo en el rótulo a la derecha. Es que G25 sí es fundición gris, pero... GG25. Ahí está, Claro, perfecto. Bien, buenísimo. está bien. Sabe de materiales. Ignacio.
Así que bueno, siguiendo otro comentario, es tener diferentes tipos de detalles de lo que sería la pieza. Seguramente este es un plano de desarrollo y a lo mejor la pieza no se llegó a conformar. Entonces, por alguna razón le han puesto el peso de 0,00 kilogramos. Después, cuando esta pieza entre en fabricación, modificarán el plano, harán una revisión nueva y le colocarán el peso. Sí está determinado que al final de la fabricación hay que protegerlo con aceite. Esto es para hacer un recubrimiento para que no se oxide. Eliminar rebabas. O sea, es importante la eliminación de rebabas porque cualquier imperfección que quede en la zona de mecanizado puede hacer que no se pueda controlar o no cumpla las dimensiones solicitadas. Bueno, ese son todo el tipo de información. Después también se ve un recuadro, se ve como una grilla, ¿no es cierto? En la zona A, zonas B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Para qué creen que se utiliza este tipo de coordenadas? Para poder identificar la zona de plano en el que se encuentra cierta parte que queremos ver. Exactamente, si uno quiere hacer algún detalle o está teniendo una comunicación telefónica con alguien que tiene el plano, le dice, bueno, en la zona B2 está el espesor de la polea. Entonces, bueno, habría que corregirlo, habría que cambiarlo o no. Entonces, para algún detalle, o si se quiere hacer algún detalle, alguna modificación, también se coloca en esta zona de esta grilla y se describe la modificación con respecto a la zona que se modificó el plano. ¿Alguno quiere hacer alguna consulta, preguntar algo de lo que ve, que no sabe o no entiende? O quiere... ¿Qué creen que significará matar cantos vivos? Vamos a hacer una consulta técnica, ya que dice eso. Que en la terminación de la pieza final no queden ángulos vivos, ángulos rectos. En las terminaciones, digamos. Exactamente. Lo que la notación de matar cantos vivos quiere decir que si en algún mecanizado queda un canto, o sea, una zona recta donde hay un ángulo de 90 grados, ese ángulo hay que eliminarlo y dejar en esa zona, si no tiene indicado, se deja un radio de 2 milímetros. Que por lo general una herramienta de mecanizado puede llevar a dejar la pieza directamente en esa medida, sin hacerle un trabajo extra, ¿no es cierto? Perdón, Pablo, a lo mejor lo preguntaste, pero había salido un minuto. Sí. No sé si todos han cursado dibujo técnico, todos entienden, digamos, lo que ven en el plano, ¿no? Está bien. Pero, ¿se entiende la figura de arriba a la izquierda que tiene un rayado? ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que estamos viendo? Claro, es una vista del corte de la pieza. Claro, no es una vista, es un corte. Un poco la diferencia entre vista y corte sería, en la vista yo lo veo lleno, simplemente estoy viendo la pieza como si la viera en realidad, y el corte lo que estoy viendo es, de alguna manera lo corté a esa pieza y estoy viendo el interior. El corte se usa generalmente para mostrar detalles o características que no se verían a través de la pieza. ¿Sí? Entonces, el rayado estaría identificando la zona de macizo. el rayado es el macizo de la pieza. Exactamente. Entonces, fíjense, si nosotros estuviéramos viendo la pieza sin ese corte, no podríamos ver el diámetro interior, que hay un escalón, no podríamos ver el chanfle sobre el lado izquierdo. Es decir, hay un montón de detalles que no nos podríamos ver. Y tampoco sería sencillo verlo si tengo la pieza de frente. Que se puede, de hecho, todo se puede identificar, todo se puede acotar. Pero el corte es mucho más simplificante, es decir, mucho más ejemplificante de lo que estamos viendo. ¿Sí? Se marcan ángulos, cosas que pasan adentro de la pieza, que son necesarias para el mecanizado. Y el tema de los cantos vivos, es cierto, eliminar cantos vivos, matar cantos vivos, como dice Pablo,
lo que queremos es que no queden superficies con rebaba en la pieza, porque en el interior, si queda una rebaba y en el interior vamos a montar un retén, esa rebaba que quedaría en el interior puede lastimar el labio del retén y lo puede estropear. Pero también hay otras cosas de proceso, que después lo vamos a ver un poquito más en profundidad cuando hablemos de mecanizado, que es la pieza de fundición, como en este caso, una fundición gris no presentará demasiado inconveniente. Las piezas de fundición, cuando yo voy a atacar mecanizando el borde exterior, o sea, el borde de fuga de la pieza, donde el plano vertical de la izquierda se acaba la pieza, es muy común, dependiendo de para qué lado vaya la herramienta, si va de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, que el borde exterior se pueda descascarar. Porque la fundición, al no tener fibra, cosa que también vamos a ver más adelante, se desprende. Pero si la condición de trabajo es muy alta, si el filo de la herramienta ya está llegando al fin de su vida útil, la presión del corte es muy alta y se puede llegar a romper la pieza, a saltar pedazos de la periferia, justamente porque es la zona crítica, es una zona de fuga. Entonces, el matar canto vivo generalmente se suele hacer mecanizado, primero tocamos ese borde y después hacemos el frente. Pero bueno, son detalles de cómo encarar un proceso de mecanizado. No me meto más, dale, Pablo. Gracias. Bueno, siguiendo con lo que es la imagen, esto explica, esta línea central explica que es una pieza de rotación, o sea, una pieza de rotación está fabricada a través de un mecanizado que se hace con un torno. Es otro detalle. Después, hablando un poquito y siguiendo con el tema de tolerancias, o sea, vemos dimensiones. O sea, dimensiones de la pieza 83 milímetros, 43 milímetros. Por ejemplo, acá ya vemos que la dimensión dice 10,8 más 0,2 menos 0. O sea, acá ya tenemos una cota, o sea, una medida, una medida que va a estar compuesta por dos tolerancias. O sea, esta longitud, esta medida, cuando nosotros la controlemos, debe estar entre dos valores. Un valor máximo que va a ser 11 y el valor mínimo que va a ser 10,8. ¿Sí? Si esta medida cumple estos valores, está dentro de tolerancia. Esto es con respecto a lo que sería una tolerancia de fabricación. Con respecto a este caso, que estas medidas no están toleradas, pero tienen tolerancias, o sea, las tolerancias se definen en el rótulo, o sea, va a estar definida con tolerancias general de fabricación. Habría que ir a buscar a la tabla y ver qué tipo de tolerancia da. Por lo general siempre está en la décima de... O sea, 83 más 0,1 y 83 menos 0,1 sería el valor. Después también tenemos tolerancias geométricas y las que indican rugosidad, en este caso son tolerancias microgeométricas. Bueno, para definir un sistema de tolerancia de fabricación hay que tener el concepto de lo que es un eje y también del concepto de lo que es un agujero. O sea, vamos a considerar que un eje es para describir una cota externa de la pieza. O sea, no necesariamente tenemos que imaginarnos que un eje va a ser cilíndrico, pero sí considerar que va a ser una cota externa. Y para un agujero, en cambio, es el término usado para describir una cota interna de la pieza que no necesariamente va a ser cilíndrica. Esos dos conceptos es lo que debemos tener en claro. O sea, en este esquema donde vemos un sistema de agujero-eje, vemos dos tipos de ensamble. Un ensamble es con holgura, o sea, entra la pieza, holgura o juego también se le dice,
y en este caso el de la derecha muestra una interferencia, o sea, el diámetro del eje es mayor que el diámetro del agujero. O sea, lo que vamos a definir ahora son los tipos de ajustes. O sea, un ajuste con holgura o juego va a ser cuando el diámetro del eje sea menor que el diámetro del agujero. Un ajuste indeterminado, acá se puede dar dos casos, o sea que el valor mínimo del diámetro del eje sea menor que el diámetro del agujero y el valor máximo del diámetro del eje sea mayor que el diámetro del agujero. Y también un ajuste con interferencia que se va a dar cuando tanto la dimensión, el valor mínimo del eje o el valor máximo del eje sea mayor que el diámetro del agujero. O sea, esto es lo que se define como un ajuste con holgura, lo que decía recién, el diámetro del agujero es mayor que el diámetro del eje, entonces el eje ingresa en el agujero, hay un juego y no entra totalmente clavado. El ajuste con interferencia es el opuesto, o sea, cuando el diámetro del eje es mayor que el diámetro del agujero y existe una interferencia o un apriete. O sea, esto se utiliza en lo que sería, por ejemplo, un clavado de un rodamiento con un eje. Es algo que va totalmente apretado. Y cuando se necesita que haya juego o holgura, por ejemplo, en un sistema donde se necesita que haya fricción, como puede ser un sistema de buje, un buje lubricado con un eje, no sé, se me ocurre algo sencillo, el eje de un ventilador, o sea, que pasa por un buje, se va a necesitar que haya holgura o juego para que no se produzca fricción. Y bueno, el ajuste indeterminado es cuando, es lo que le había explicado hoy, que se puede dar que exista un juego o una interferencia o un apriete. Ah, sí, Lautaro. Sí, Pablo, una consulta. Perdóname. La holgura o la interferencia, ¿de qué orden de magnitud son? ¿Que es un milímetro? Bueno, eso lo vamos a ver ahora más adelante con un ejercicio que depende en función de las dimensiones, o sea, de los valores. No está dado por, o sea, que a partir de una cierta distancia existe un juego, sino que es en función a la tolerancia y a las dimensiones que va a tener cada una, tanto el agujero como el eje. Perfecto. Bueno, para seguir avanzando tenemos que tener algunos conceptos en claro con respecto a lo que es diferentes definiciones. O sea, en este caso donde tenemos un agujero y un eje, vamos a tener el valor máximo, que es la dimensión máxima, para lo que es un agujero. Para lo que es un agujero se utilizan las letras mayúsculas, y para lo que es un eje se utiliza la letra minúscula, esto por definición, este concepto. El dm para el agujero, en este caso, va a ser el valor mínimo, y el dn en este caso va a ser el valor nominal. Y en función a lo que es el eje también, o sea, va a estar dado por un valor nominal, el valor mínimo, el máximo y el valor mínimo en este caso del eje. Y va a haber una línea cero. O sea, la línea cero es una línea recta a partir de la cual representan diferentes desviaciones y que, o sea, diferentes desviaciones que corresponde a la dimensión nominal. Otro concepto a tener en cuenta es
es la dimensión efectiva. O sea, la dimensión efectiva es la que se obtiene en un laboratorio haciendo mediciones. Ese es el valor de una dimensión efectiva. Bueno, acá tenemos un sistema agujero-eje, donde vamos a definir o vamos a observar dónde están colocadas las diferentes tolerancias. O sea, tolerancia, esto es con la letra minúscula, es la que representa al eje, y la con letra mayúscula la que representa el agujero. O sea, la dimensión máxima menos la dimensión mínima va a ser la tolerancia del eje, y la dimensión máxima menos la dimensión mínima va a ser la tolerancia del agujero. Pues también otras definiciones van a ser las diferencias superiores, que es la diferencia algebraica entre la dimensión máxima y la nominal, y la diferencia inferior, que es la diferencia algebraica entre la dimensión mínima y la nominal. O por ejemplo, cómo se define un sistema de tolerancia. Hay una forma de escritura. En este caso, está definido por ejemplo, es un 30H6. El 30 va a corresponder al valor nominal. El H va a ser la posición de la tolerancia. Y el 6 es la calidad de la tolerancia. O sea, para este caso, la calidad de la tolerancia saca de tabla con respecto a un IT. O sea, lo vamos a definir. En este caso, lo que vemos es una letra mayúscula. O sea, ¿qué representa una letra mayúscula? Un agujero. Exactamente. O sea, en este caso, esta cota habla que existe un agujero de dimensión nominal 30, con una posición de tolerancia H y una calidad de tolerancia 6. Si hubiera sido un eje, ¿cómo se hubiera definido, cómo se hubiera escrito? Con la H minúscula. 30H minúscula 6. Bien. O sea, ese formato. Bueno, con respecto a lo que es la posición de la tolerancia, bueno, se han definido 28 posiciones de la tolerancia para los ejes y para los agujeros. Esto lo vamos a ir viendo en tablas. Y se identifican con letras. O sea, ya lo vimos, para los ejes se utiliza la letra minúscula y para los agujeros la letra mayúscula. Por eso en el caso anterior dijimos que era un agujero porque era una H mayúscula. En ambos casos la letra H indica la tolerancia en su posición 0. Por ejemplo, acá donde se ven un eje, todas las letras minúsculas, y estas son las posiciones de las tolerancias. Acá está la H, que estaría en el diámetro nominal, o sea, en la posición 0, y después, bueno, por fuera todas estas letras, y por el interior estas letras. En este caso, las posiciones de la tolerancia para lo que son agujeros. En la posición 0 se encontraría la H. Para la izquierda se van alejando todas estas letras, y para la derecha se van encontrando con todas estas letras las diferentes posiciones de las tolerancias. Acá lo que se ve es un cuadro de posiciones de las tolerancias de los ejes, donde vemos las letras, la minúscula, y el diámetro del eje. Según el diámetro del eje, la posición de la tolerancia, vamos a buscar la diferencia de la posición.
En este caso es para los agujeros, esta es otra tabla. Encontramos con letra mayúscula. Y acá vemos los diámetros de los agujeros, diferentes diámetros, la posición de la tolerancia y el desvío, o sea, la posición y el tamaño de la tolerancia. O sea, esta es la misma tabla que continúa, que habla de diferentes IT. O sea, IT es la calidad de la tolerancia. O sea, la calidad de la tolerancia, según la norma ISO, define 20 grados de precisión. Hay una forma algebraica, pero bueno, es mucho más sencillo usar la tabla, donde para diferentes calidades existen diferentes valores del IT. Acá están los valores del IT. Por ejemplo, este sería el grado de la tolerancia. Esto está en micrones, o sea, todos estos valores están en micrones. Y en función al diámetro del eje del agujero va a estar el valor. Por ejemplo, hoy que estábamos en un... ¿Quién se anima a decirme cuál va a ser la calidad de la tolerancia? O sea, por ejemplo, del agujero 30H6. 16 micrones. 6. Bien, ustedes entraron por el diámetro del agujero, de 30 a 50, llegaron hasta el IT6, entonces el valor es 16 micrómetros. Micrones, perdón. Acá hacemos o sea, las calidades van de IT01 a IT18. Por Profe, una ejemplo, consulta. sí, Ignacio. ¿No sería 13? Porque justo es 30, entonces queda por el valor máximo. Porque acá dice mayor, no mayor igual. ¿No sería Sí, 30? podríamos usar el de A de ver. 18 a 30, está bien. Claro, Sí, en este caso sí. está bien. Gracias. No hay por qué. Bueno, en este caso, vamos a ver, acá vemos cómo los IT va aumentando. O sea, el IT01, el IT0 se utilizan para, o sea, son valores muy chiquitos, o sea, ven 0,3 micrones. Y a medida que nos vamos corriendo hacia la derecha, o sea, el IT1, 2, 3 hasta el 18, ven que va aumentando. O sea, pasamos de 0,3 milímetros, 0,3 micrones a 1400 micrones, que sería acá 1,4 milímetros. La amplitud es muy grande. Lo que quiere decir esto es que los valores de calidad muy bajos de las tolerancias se utilizan para patrones de medida. Por ejemplo, galgas. Cuando la próxima semana que tengamos la clase en la universidad, vamos a usar instrumentos de medición. Vamos a ver unas galgas, y esas galgas están dentro de esa tolerancia, o sea, muy pequeña. Por ejemplo, después el IT1 hasta el IT4, estos se utilizan para calibres de pieza de gran precisión. Por ejemplo, estos valores ya se utilizan mucho en lo que sería un sistema de medición, pero de laboratorio. Y por ejemplo, ya un grado de IT5 a un IT12 ya se utiliza para piezas destinadas a ajustes, o sea, donde existe un montaje o un ensamble. Y ya un sistema de tolerancia mayor de IT13 a un IT18 ya para, o sea,
la calidad de tolerancia es muy amplia y bueno, esto se utiliza para piezas que no necesitan ajustes. O sea, esto también tiene que ver con el costo de lo que va a llevar el proceso. O sea, si yo quiero algo que tenga una tolerancia muy fina, sea muy baja, que tenga una calidad IT01, voy a tener que aplicar un proceso muy fino para llegar a este valor. O sea, es muy importante en el momento de desarrollar o diseñar un producto, una pieza, tener en cuenta eso. O sea, a lo mejor no tiene mucho sentido dar tolerancias muy bajas, porque va a requerir un proceso muy costoso para algo que no va a estar ensamblado, no va a ser necesario. ¿Se entiende? Sí, Sí, Pablo. se entiende, Pablo. Bueno. Es muy No, típico sí. cuando uno empieza a dibujar, ¿no? Cuando empieza a hacer sus primeros palotes en diseño, que le quiere poner centésimas a todo. Hasta que después alguien viene y le tira de las orejas y le dice, si vos pones tolerancias en centésimas, si tu campo de tolerancia son 2 centésimas, la única manera de conseguirlo es rectificando o lapidando. O sea, vamos a procesos de remoción de viruta que son extremadamente costosos. Pues ahí empezamos a aprender de que los milímetros tienen un costo, las décimas, un costo más elevado, las centésimas más elevado todavía, y las milésimas ni les cuento. Porque cada vez que nosotros vamos bajando un lugar, estamos generando procesos de fabricación mucho más precisos, mucho más costosos. Entonces, ¿para qué vamos a poner centésimas en algo que se va a ensamblar, a lo mejor, simplemente entre 2 planos apoyados? Entonces, la lógica es, las centésimas ¿dónde van? Donde corresponden. Y los milímetros ¿dónde van? Alguien preguntó recién si una tolerancia de 1 milímetro era mucho o era poco. Pablo contestó correctamente, depende. Pues si ustedes van a montar un cigüeñal con 1 milímetro de huelgo y el motor va a sonar bastante y va a dar 10 vueltas y se va a romper. Ahora, si ustedes montan ese mismo cigüeñal con una tolerancia de milésimas, lo que van a conseguir va a ser que va a girar perfectamente alineado. Pero lo que no van a permitir es que se forme la capa de lubricante entre el muñón de ese árbol de levas o cigüeñal y el metal. Porque una tolerancia muy estricta no da lugar a la capa de lubricante. Entonces eso va a girar en seco y va a dar las mismas 10 vueltas y se va a volver a romper. Entonces la tolerancia se define en cada caso. Lo importante es que el sistema de tolerancia está diseñado o se inventó justamente para absorber los errores de fabricación. Cuando uno pone una medida nominal en un plano, en un diseño, pone 20 milímetros, el 20 milímetros 00 no existe. En la realidad eso no ocurre, porque no hay proceso tecnológico que sea tan preciso. Entonces va a ser 20, y si es por torneado será 20.02, 20.01. Si es por rectificado podrá ser 20.0.03, o sea, 3 centésimas. Si lo lapidamos o utilizamos pasta de pulir muy precisa, podremos llegar a lo mejor a 1 centésimo, a 5 milésimas. Lo que pasa es que ya se complica fabricarlo y se complica medirlo. Ustedes cuando manejan instrumentos de medición van a ver que las décimas a veces se hacen difíciles de medir. Imagínense una milésima. Que aparte, una milésima depende muy fuertemente de la temperatura. En el taller, en una planta, las milésimas, olvídense, no hay manera de asegurar que eso mide 2 o 3 milésimas. En una sala de medición a 20 grados, la cosa ya se pone un poco mejor. Pero solamente las milésimas donde correspondan. Entonces, cada campo de tolerancia va a estar definido en función de qué busquemos y qué elementos tengamos para conseguirlo. Bueno, seguimos. Bueno, acá tenemos un valor, a ver quién se anima a decirme a qué hace referencia a este valor y
A ver, vamos A un agujero. a un agujero, está bien, perfecto. ¿Y qué dimensión tiene? ¿Nominal? Diámetro 31 ¿Y qué calidad ya tiene? y tiene 6 de calidad. O sea, IT6. Entonces, volvemos a la tabla. Ya que estaba. Creo que es el Lo- que compartían los chicos hoy, ¿no? El de 16 micrones. en este caso sí, porque supera el 30. O sea, 31 acá es. Sí. Así que sería a casi 16. Y la posición G para un agujero, ¿dónde va a estar ubicada? O sea, la posición de la tolerancia va a estar acá. G. Y este bloque va a tener el alto de 16 micrómetros. Vamos a ir haciéndolo acá. El agujero de diámetro 31, lo que hicimos recién. Esta es la posición de G, que va a estar por arriba del H, o sea, por el eje neutro. Se va a encontrar acá. Y a partir de acá nos vamos a encontrar con la calidad de la tolerancia, que va a ser el tamaño de los 16 micrones. ¿Mm? Y ahora vamos a tener que calcular los valores máximos y valores mínimos de este agujero. O sea, cuáles van a ser sus tolerancias. El valor máximo va a ser el diámetro nominal más la tolerancia más la calidad de la tolerancia. ¿Lo calculan? Es 31,025 el máximo. Exactamente. ¿Y el mínimo? 31,009. Exactamente. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en este caso hubiera sido un H y no un G? Estaría en el eje neutro. Claro, Estaría en el eje valor neutro. mínimo. ¿El mínimo cuál sería? El diámetro nominal, que es 31. El 31. ¿Y el máximo? 31,016. Exactamente. Y así de esa forma lo que vamos, se van a ir determinando el valor de las tolerancias. Bueno, acá el valor que calcularon ustedes, que ya lo dijeron. Bueno, sistemas de ajustes existen, esto ya lo vimos, pero sistema de eje único, o sea, el diámetro nominal se mantiene, o sea, el sistema de eje único lo que dice que la referencia va a ser el eje, o sea, el eje se va a mantener con un valor constante y los diferentes agujeros van a ir cambiando sus tolerancias. También existe un sistema de agujero único, que en este caso lo que se mantiene constante es el diámetro del agujero y los ejes pueden variar sus tolerancias. Esta tabla lo que hace es es una tabla para en función al tipo de calidad que uno quiere tener, es el ajuste recomendado. Por ejemplo, los tipos de ajuste. Existen ajuste de precisión, ajuste fino, esmerado y poco esmerado.
sea, un ajuste de precisión, vamos a tener calidad de superficie muy finas, en un grado de ajuste fino, vamos a tener algo no tan fino, en un esmerado ya esto un poco más robusto, y en un poco esmerado existen, la rugosidad va aumentando. Esta tabla lo que muestra es un sistema de, por ejemplo, yo quiero armar o hacer desarrollar un sistema de agujero único, pero necesito que sea muy preciso. Voy a ir a un H6 para lo que sería el agujero y voy a seleccionar diferentes tipos de eje, o sea, la calidad del eje. Esto en función a la característica del proceso que yo quiera hacer. O sea, si quiero un proceso que tenga características que no requiera un giro, o si quiero un sistema que sea totalmente deslizante, que requiera un sistema de giro lubricado, por ejemplo. Voy a parar acá y voy a seleccionar este tipo de tolerancia. Obviamente, cuanto yo me ubique en esta zona, o sea, si por necesidad necesito ubicarme en esta zona, o sea, de tolerancia muy fina, esto va a tener mayor costo. En cambio, a medida que me muevo de arriba hacia abajo, el costo va a disminuir, porque los procesos son mucho más simples. Vamos a hacer un calculito de acoplamiento, o sea, como el que hicimos hoy, pero vamos a sumar un eje y un agujero. O sea, acá tenemos un sistema de eje-agujero, para el caso donde los dos tienen un valor nominal de, ¿qué dimensión? 12. 12, bien. Bueno, acá lo que vamos a tener lo que nos pide es un acoplamiento giratorio que trabaje de forma lubricado y que tenga una terminación fina. Directamente vamos a tabla, seleccionamos un acoplamiento giratorio. O sea, que sea giratorio quiere decir que esté en este caso. Acá puedo elegir que sea de eje único o de agujero único. Y vamos a elegir este caso, o sea, diámetro nominal. La posición de la tolerancia para el agujero. ¿Cuál va a ser la posición de la tolerancia para el agujero? H. Ok, H ¿a qué representaba? El eje neutro. Al eje neutro, está bien. ¿Y la calidad de la tolerancia para este agujero? 7. Un IT7, y en este caso, para lo que sería el eje, 18, ¿no? ¿cómo? Bueno, con el IT7 no es 18. Ah, tendríamos que ir a la tabla. Bueno, ahí lo buscamos. Pero quería, o sea, ya que estamos, buscamos los dos. Pero quería que me dijeran el valor de G, o sea, la posición de la tolerancia. Pero bueno, vamos a la tablita. Anótenlo en un papelito si lo buscamos.
¿Lo notaron? Si volvemos para atrás a la tabla. No usamos esto. O sea, ¿cuál va a ser el valor de la calidad de la tolerancia para el agujero? El agujero de diámetro 12. De H7, 12 H7. Y va a ser Va a ser de 18 micrones. 18 micrones, o sea, 0,018 milímetros. Y para la calidad del agujero que era del eje que es G6, Es de 11 milímetros. 11. Entonces, en este caso, el tamaño de este rectángulo va a ser los 11 micrómetros. ¿Quieren ir haciendo el esquema? ¿Se animan? Ya lo vamos practicando. Bueno, acá ya está armado el esquema, ya están los valores que fueron buscando ustedes. Ya los 18 micrones, respecto a la calidad IT7, los 11 micrómetros, con respecto a calidad 6, este valor que sale de tabla, ahora demuestro dónde está. Otro es fácil porque sabemos que la posición de la tolerancia para H0, entonces no es necesario buscarlo. El valor de la posición de la tolerancia para lo que es el eje, el valor es G, el diámetro era 12, entonces este valor de la posición es menos 0,6, o sea, se encuentra por debajo del eje, por eso es negativo. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Bueno, acá tenemos el esquema y los diferentes valores. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular si existe acoplamiento o no, o sea, si hay una intersección o no. O sea, ¿cuál es el valor máximo del agujero? Es 12,018. Bien, ¿y el mínimo del eje?
12 menos 0,17. O sea, Sí. ahí no hay No interferencia. hay interferencia, ¿verdad? No. Y ahora el mínimo del agujero y el máximo del eje. 12 para el agujero. Y 11,994 para el eje. Para el eje. ¿Hay interferencia? No, tampoco. Entonces, ¿qué pasaría en los dos casos? Cuando el agujero es máximo y el eje es mínimo, y cuando el agujero es mínimo y el eje máximo, Hay holgura. hay holgura. O sea, siempre hay juego acá. Entonces, está bien seleccionado este caso, o sea, cumple. Hay holgura, o sea, vamos a cumplir con un acoplamiento giratorio porque va a haber siempre holgura, va a trabajar obviamente lubricado, y bueno, el proceso se va a tener que fabricar de estas dos piezas por una terminación fina. Ya vamos a llegar a esas tolerancias por una terminación fina. Entonces, para este caso, siempre va a haber holgura, siempre va a haber juego y no va a haber interferencia. Entonces, eligiendo estas tolerancias, estamos cumpliendo con lo que nos pide el ejercicio. Acá calculados los valores de juego mínimo y juego máximo. Ya sería la diferencia. Ahora, ¿qué pasaría para este mismo caso si en el caso del eje hubiéramos elegido H6? Estoy en el eje neutro. Cae en el eje neutro. ¿Y qué podría llegar a pasar? Se cambian los valores máximo y mínimo. Máximo y mínimo. ¿Quieren hacer la pruebita a ver qué pasa cuando... ¿Quieren calcularlo? O sea, lo único que tienen que hacer es eliminar este valor y hacer la cuenta de nuevo. Para lo que sería el La eje. posición de la tolerancia que eliminamos, ¿no? Claro, la posición de la tolerancia. ¿Estamos? ¿Cómo les quedó para el eje? ¿Cuál es el valor máximo? De 12H6, el eje. Medio 12 sería el diámetro nominal, estaría sobre El valor el máximo, incendio, ¿no? el valor máximo del eje, calculado con un H6, sería 12. ¿Y el valor mínimo? 11,989. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el agujero está en su valor máximo y el eje está en el valor mínimo? Y al revés, cuando el eje esté el agujero esté en el valor mínimo y el agujero esté en el valor máximo. El eje está en el valor máximo, perdón.
con qué dos condiciones nos vamos a encontrar. Van a tener exactamente el mismo diámetro y no habría nada de holgura. Claro, ahí no vamos a tener juego, ahí va a haber una interferencia. Y en el otro caso, o sea, cuando el eje esté en el mínimo y el agujero esté en el máximo, Pero ahí sí tenés holgura. ahí Ahí va a tenemos tener juego. holgura. Tenemos juego. Cuando estén los dos, cuando esté el eje en el máximo y el agujero en el mínimo, ahí nos va a pasar que va a haber interferencia. Entonces, en ese caso, pasa a ser indeterminado. O sea, este caso, este acoplamiento ya no nos serviría para cumplir la condición que nos pedía el ejercicio. ¿Se entiende? Ya cuando coinciden, digamos, cualquiera de las dimensiones se considera interferencia. Sí, ahí ya lo consideramos interferencia, que Claro. sería 0. O sea, si el caso de este hubiera sido, por ejemplo, si nos hubiera pedido que en cambio tuviéramos un enclavamiento, tendríamos que ir a la tabla y elegir alguna clase que nos pida que sea enclavamiento. O sea, podríamos haber elegido, no sé, un H5, un P6, y ahí hacemos el ejercicio y seguramente nos van a quedar los dos casos donde tenemos que hay interferencia. Ustedes lo pueden hacer a la práctica y verificar. Bueno, ¿cómo encontramos la notación de las tolerancias? O sea, en un plano. Bueno, según símbolo, el ISO va a estar, lo determina por el diámetro nominal, la posición de la tolerancia y la calidad de la tolerancia. De esta forma se describe según los símbolos ISO. También podemos encontrar de diferentes formas, que puede estar determinado en una cota, el valor nominal, la posición de la tolerancia y la calidad. Otra forma también de describirlo es colocando el símbolo ISO y los valores máximos y mínimos. O sea, y otra forma también de describirlo es colocando el símbolo ISO y el valor total máximo y el valor mínimo. O directamente mediante las desviaciones admisibles. O mediante también una forma de acotar es colocando directamente los límites. Esto es decidir un estándar y bueno, cuando uno desarrolla o empieza a generar un plano, a dibujar un plano, es elegir la cota, el formato que uno quiera elegir y ir haciendo las diferentes denotaciones. Hoy en día es mucho más sencillo porque los dibujos, los planos se realizan todos por computadora, o sea, uno elige un CAM, un sistema de dibujo, directamente selecciona qué tipo de cota y lo va colocando y va a estar todo como normalizado de alguna forma.
Ya antes cuando se hacía a mano, por ahí dependía más del criterio del proyectista de qué forma ir escribiendo la tolerancia y ir acotando. Digamos que, Pablo, se puede volver un poquito hacia atrás. Lo puro, lo técnico, lo correcto sería como está marcado en rojo. 30% de tolerancia y calidad. 30 H6, y eso lo entienden todos. Para un plano de producto es correcto. El producto tiene esa tolerancia, esa cota tolerada de esa manera. Pero cuando mandamos al plano A como fabricar, proceso para el taller, el operario es muy difícil que conozca H6 en cota 30 qué dimensión tiene. Puede tener la tabla, puede tener los elementos, pero en general cuando uno manda planos de proceso, lo manda lo más sencillo posible, pero justamente para evitar que hagamos cuentas y en cuenta de esos números nos podamos equivocar. Entonces, en general, para procesos se mandan las cotas que pueden ser la segunda línea, aclarando, digamos, tolerancia y calidad, pero marcando las dimensiones que la persona tiene que fabricar y medir, fundamentalmente, porque se hace para medir, y si no, lo que también se puede mandar sería la tercera línea, donde se coloca la nominal más menos el campo de tolerancia. Pues acuérdense que el diseño de producto, el plano de producto va para un lado, pero el plano de proceso, el de fabricación, va para otro. O sea, la persona tiene que tener la información de manera que le sirva y que le sea sencilla. Que no tengan que andar mirando tablas, preguntando, etc. Y también, acuérdense, es una convención que cuando toleramos, ponemos la cota y ponemos el campo de tolerancia, digamos, más o menos tanto, siempre el número de arriba es el más y el de abajo es el menos. ¿No? Porque hay planos que yo he visto mal dibujados donde le ponen la cota menos tanto, más tanto. Y la convención, digamos, no escrita, pero que todo el mundo la utiliza, que la cota positiva, digamos, el más va arriba y el menos va abajo. Eso para evitar errores de proceso. o la forma de acotar ángulos según las imágenes, o sea, un ángulo, por ejemplo, de 30 grados va a estar acotado de esta forma con sus valores máximos y sus valores mínimos. Seguramente es mucho más sencillo leer esta forma que esta que aparece un poquito más engorrosa. Entonces siempre hay que tener en cuenta el momento de hacer la lectura. Acá, por ejemplo, están acotados dos valores. Está acotado el agujero y está acotado el eje. Ambos tienen la posición de la tolerancia sobre el eje neutro. Entonces, acá, ya con esta referencia lo que nos está determinando que va a haber sí o sí un enclavamiento, ¿no es cierto? Por la posición de la tolerancia. Vamos con los valores. O sea, si ustedes tuvieran que leer, ¿dónde interpretarían o cuál verían de la mejor forma ustedes? Y de una manera más directa, obviamente las dos de abajo. Si uno está con la máquina ahí en el momento, en el sector de producción, sacar una tabla que mide como una A2 más o menos de grande para andar buscando el número que Los necesitas valores. de tolerancia es un tema.
Muchas veces lo que se hace en los planos es se coloca este valor y en un apartado se coloca el valor de las tolerancias. Para evitar esto. Pues esto también es bastante engorroso. Te ponen un 1 acá que hace referencia al agujero, un 2 que hace referencia, perdón, el 1 que hace referencia al eje, el 2 que hace referencia, y ya es como que esto es bastante engorroso. Y A esto, veces y además, la combinación de las dos cosas es mucho más sencillo. iba a comentar que además ahí estamos viendo una sola cota, digamos, un dibujo sencillo. A veces los planos son más complejos y hay cotas que salen para todos lados. Si están todas aclaradas así, es bastante engorroso también. Exactamente. Sí, acá solamente vemos solamente las dimensiones, no hay radio, no hay otros valores, pero sí, a medida que van sumando más cotas se complica mucho más. Aparte ahí estamos viendo un montaje, ¿no? Y Sí. un plano de conjunto, porque cuando hablamos de dos piezas es un plano de conjunto. Cada pieza se fabricó por separado y después se ha montado. Entonces, dependiendo del proceso, porque cuando habla de interferencia, o sea que el eje es más grande que el agujero, o el agujero más chico que el eje, fijan. Ahí ya necesitamos un proceso técnico para poder generar esa interferencia, que puede ir desde una prensa, que entonces el proceso va a estar indicado que para conseguir esas dimensiones, en tal máquina, con tantas toneladas, puesto de tal manera, o yo puedo conseguir la misma interferencia dilatando el agujero con calor, después que se enfría, y ahí sí es muy importante cuando ustedes hagan un cálculo de tiraje, porque cuando nosotros definimos tolerancias y definimos campos de tolerancia, definimos ajustes, en las tablas que pasó Pablo decía, bueno, acá tenemos un ajuste suave, ajuste deslizante, ajuste lubricado, ajuste... Si hay infinidad de ajustes. Nosotros tenemos que tener en claro qué queremos hacer, porque si vamos a clavar un eje en una polea y el arrastre de esa polea va a ser únicamente por tiraje, entonces la interferencia va a tener que ser mucho más marcada, mucho más fuerte, que si simplemente lo queremos clavar la pista exterior de un rodamiento, que en definitiva lo que queremos es que no gire nada más. Pero tampoco queremos que esté tan apretada porque después incide en la fuerza de rodadura. Dependiendo del caso, veremos cómo lo hacemos. Y dependiendo cuál sea la interferencia definida, va a ser el proceso para conseguirla. Ustedes cuando definan una interferencia importante y la vamos a clavar con una prensa, acuérdense siempre que cuando ustedes clavan un eje en un agujero con una prensa, el eje se marca, siempre, porque vamos a arrastrar el material. Entonces, si pensamos reutilizar ese eje en el futuro, ya ese eje está muerto. Pues ya queda marcado. Y si lo rectifico, ya baja la medida. Entonces, pensemos siempre qué queremos hacer, cuál va a ser el resultado, para definir el proceso que va a conseguir la tolerancia que ya hemos definido. Pero fíjense que todo esto afecta al proceso. Bueno, ahora vamos a ver lo que son tolerancias dimensionales generales en función a lo que son las normas ISO 2768 del año 1989, DIN 7168. Para este caso, lo que se utiliza es una forma de definir es con las letras F, M, C o B, o sea, F de fina, M de media y C que representa A grosera y B muy grosera. O sea, la indicación de las tolerancias generales se hace en un rótulo del dibujo o en inmediaciones debiendo figurar de la siguiente forma. O sea, nombrando a la norma ISO y a la clase de tolerancia que conforma esta parte de la norma. Y acá vemos un cuadro que hace referencia a ese tipo de tolerancia. O sea, para dimensiones de 0,5 a 3, en el caso si quiere usar una tolerancia fina,
uso el más menos 0,05. En un caso que sea grosero, más menos 0,2. Y bueno, en un caso muy grosero acá no tiene valor porque es una cota muy corta y no tiene sentido tolerarlo. Así que esta forma de tolerancia también es válida, esta norma. ¿Alguno quiere hacer alguna duda, algún comentario con respecto a lo que son tolerancias dimensionales? Puede ser que en algunos planos se encuentre como G y como MG directamente, no como C y B corta. Porque yo siempre lo veo así, con G y con MG. Me Puede llama la ser, atención eso. puede ser. Fíjate que la norma en este caso es bastante vieja, a lo mejor ha tenido alguna modificación y se haya cambiado. Ah, sí. Sí, puede ser que, la verdad que no sé, pasa que como hablamos de esta norma en este caso, estamos a lo que dice la norma, pero a lo mejor en otra modificación seguramente ha tenido, pero siempre tiene que hacer referencia, porque si no, el plano, Sí, tal el cual. rótulo te hace referencia a una y vos buscás, pero seguramente ha ido cambiando y se ha ido modificando. Sí, de todas maneras, generalmente veo que se coloca este mismo cuadrito que tenés acá no en el rótulo, pero por ahí en un margen del plano mismo. Se usa mucho eso. Que esto, realidad- digamos, este mismo cuadrito venga. En realidad, la 7168, Mm, grado medio, es la más usual para todo lo que no se tolera de manera particular. claro, sí. Porque, digamos, todo lo que uno quiere darle una tolerancia específica va al plano, va a la imagen. Pero hay un montón de dimensiones que simplemente se coloca en la cota constructiva, pero que no incide en el proceso y no incide en la pieza. Entonces, todas esas cotas, para no tolerar todo el plano, se coloca esta tabla, en general, grado medio. Entonces, con eso resolvemos todas las tolerancias de las cotas que no son primarias. Y todo lo que es importante para nuestra pieza y para el funcionamiento, lo acotamos de manera particular. Van a ver igual que en los planos, cuando vemos el tema plano, van a encontrar que las rugosidades, por ejemplo, se acotan en el extremo superior derecho del plano, entre paréntesis, las que son particulares. Y la otra, las que es general para todo. Podemos encontrar una rugosidad de 1,6 micrones, que es un torneado estándar, pero en determinadas situaciones vamos a ver que pide 0,8, que ya es un rectificado, 0,4, que es un rectificado fino, en determinados lugares. Está bien. Perfecto. Estoy buscando el planito. Por ejemplo, en este caso, ¿ves? En la posición donde va el asiento de ahí. la correa requiere una rugosidad y en el resto de la pieza no requiere rugosidad. O te pide directamente, como dijo Daniela. Fíjate que está puesto ahí Rugosidad abajo, general. claro. Sí, ahí está el RZ100 de la pieza bruta. Digamos, todo el resto de lo que no está marcado va con RZ100. 25 y Que es, 16. cada 25 y 16 son las que se pide puntualmente. Y están indicadas en el plano. En la B donde calzaría la correa. Y la ¿dónde está posición La donde el 25 es agujero la del del eje. apoyo del eje. Ah, acá. ¿Sí? Para que precisamos Tal cual. que ese apoyo sea perpendicular al eje para que la polea no baile. Claro, exactamente. Entonces se pide justamente cuando uno mecaniza el diámetro 17, en general se pide que en la misma operación que vos mecanizas el diámetro 17 también hagas el frente. De esa manera aseguras, sin haber tocado la pieza en la misma postura, perpendicularidad entre el eje y el plano. Tal cual. Claro, con esta misma tolerancia geométrica. Sí. Y todo desde el punto. Desde el plano de A. Cuando uno trabaja con piezas de fundición en proceso, lo que se suele hacer es referenciar todo el mecanizado de la pieza a lo que no vamos a tocar. No, porque una pieza de fundición en general Claro, para el tema tiene del agarre. Sí.
tema del agarre y por el tema de que como yo eso no lo voy a tocar, entonces ya lo tomo como cero. Y mecanizo todo el resto. En una pieza como en este caso, en la polea, tú vas a mecanizar el frente posterior, el frente de adelante, podés hacerlo o no, acá te lo está pidiendo, pero podés hacerlo o no, sí los agujeros, sí el chanfle, sí la B, porque la B es importante, porque la B tiene que Tal estar cual. concéntrica con el eje de la pieza para que la polea, digamos, no vaya y venga. Sí tiene que ser perpendicular el frente de apoyo con el eje de rotación para que la polea no baile, digamos, Tal cual. sea la B. Está solo. Pero lo demás se busca generalmente, en este caso yo creo que debe ser así, mecanizar solamente por un tema de balanceo. Como decía Pablo al principio, Sí. esto es una pieza de rotación. O sea, se hace en una máquina rotativa, que puede ser un torno o una alisadora, no, un torno. Sí, Pero Sí, lo que no. queremos es, justamente, en el caso de una polea, pieza rotante, que como es una pieza de fundición, no tenga un globo, no tenga un agujero, no tenga algo que haga que Sí. ese movimiento no esté balanceado. En las poleas grandes, realmente se deja de costado o en el frente una zona para hacer agujeros, para sacarle peso, para hacer el Claro. balanceo dinámico. Con un volante, por ejemplo. Como un volante. Es decir, las piezas de rotación que son fundidas en general tienen ese tema, el tema del balanceo. Aparte de las fundiciones, en este caso la fundición gris, tampoco son homogéneas, entonces podemos tener No. zonas de más densidad, menos densidad, que hace que la pieza no gire balanceada. Si fuera una pieza que está sacada de un disco de chapa, Claro. o una pieza forjada, en general el material se comporta mejor, es más homogéneo, entonces no haría falta. ¿Sí? Pero bueno, va a depender siempre de la masa rotante y de cuánto lo tenga fuera de centro, que me genere justamente el descentrado. Profe, Entonces, una todo eso va consulta. al plano. ¿Cómo, Sí. perdón? Una consulta. En el caso de otro tipo de pieza, de otro tipo de geometría como rectangulares, ¿cómo se especificaría, digamos, la tolerancia? Ya lo vamos a ver, pero ¿no, Pablo? Perdón, ¿cómo preguntaste? ¿Qué es lo que preguntó? Claro, nosotros toda la nomenclatura o la especificación de la tolerancia de las piezas, hablamos casi toda la clase de diámetros, pero en el caso de otro tipo de piezas, como puede ser una rectangular, eh, ¿cómo se especificaría la tolerancia? No, de la misma forma. O sea, tolerancia la definís de la misma forma. El tema es que, por eso viste que acá decíamos el concepto de eje y de agujero. O sea, no necesariamente tiene que ser una pieza cilíndrica. ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo. O sea, vos tenés que definir el concepto. O sea, qué sería un agujero y qué sería un eje. Y en función a eso, ahí empezarías a utilizar la tolerancia. Utilizamos lo que sería cilíndrico porque es mucho más sencillo y bueno, para el campo de acción donde lo explicamos, viste, si hay interferencia o no, son piezas rotatorias y bueno, se utiliza algo cilíndrico. Pero podés usarlo en algo longitudinal, no necesariamente tiene que ser algo cilíndrico para usar el sistema de referencia en este caso. Sí tenés que tener en cuenta el Sí, concepto del eje del agujero. Por ejemplo, en la polea, a ver, vamos a mirar un poquito el planito. En este caso, este 83 vos lo podrías acotar como si fuera un eje. En realidad es un eje, digo, pero podrías acotar usando una cota de este formato, un H3, no sé, calidad una cota 10, lineal. claro, usando un H3, 83 H16, por decir algo, ¿no? ¿A eso te referías? Sí, iba por ese lado, porque digamos, deberías usar otro tipo de tablas, ¿no? O No, viene la en el misma, plano, es la la misma, misma. es la misma. No, está bien. O sea,
Por ejemplo, sí, quería hacer el ejercicio 83 H16. H minúscula. Te paras acá. La posición de la tolerancia, bueno, como es H va a ser 0 y va directamente a la calidad. ¿Cuál sería el IT16 para un valor de 83 nominal? ¿22 micrones, ¿puedo ver? Para IT6. IT16, 22 micrones, o sea, 2,2 milímetros. Entonces, el valor máximo de ese 83, ¿cuál sería? O sea, de 83 el valor nominal, el máximo sería 83,2, 22. sería 2,2, 85,2. Y el valor mínimo, Claro. 80. y el valor mínimo sería 83. ¿No es cierto, 83. Leandro? Sí, porque del agujero. O sea, no tiene mucho sentido, pero lo podés usar. No, está bien. Buenísimo entonces. Si alguno tiene algún otro comentario, quiere hacer alguna pregunta de esto, y si no, estamos a tiempo, vamos a seguir un poquito más. ¿Te puedo consultar por una cota del plano de la polea? Sí, Me volvemos. me llamó la atención cómo está acotada y no imagino cómo medirla, por eso te quiero preguntar. A ver, ya llegamos, Marcelo. Sí, tranqui. Eso es más complicado. Hay que buscar uno que sepa para eso. No, güey, claro, me llama la atención la cota que marcabas hoy, Pablo, la de 10,8 más 0,2 menos 0, que está como asociada, digamos, al eje de la B. Eso, ¿cómo lo...? ¿Se entiende la pregunta? Esta posición, Claro, desde acá hasta acá. sí. ¿Cómo lo mido, digamos? ¿Con algún instrumento específico? ¿Me Sí, la por lo arreglo como general, puedo? no, por lo general para medir esto lo podés hacer por diferencia. Sí, También se puede acostar la pieza y usar un calibre de altura. Los calibres de altura tienen sí, lo conozco. una marca, bueno, y usás esa marca, o sea, y podés medirlo de esa forma. O sea, yo lo mediría así, por ejemplo. Claro. ¿Mm? Bueno, no se me Te- ocurría cómo medirla, por Lo eso. haría con Yo, con si un quieren, calibre les de puedo altura, proponer una un punta par de trazadora. ideas. Yo, si tuviera que hacerlo, hago una plantilla. O una plantilla. Hago una plantilla en chapa, ¿no? Con la dimensión 10,8. Es que haría una plantilla un pasa no pasa, vamos a decirlo así. Un lado que tenga el más 0,2 y otro lado que tenga 0. Entonces, verifico. Y coloco, en teoría, el canal ya terminado, coloco la plantilla y no tendría que haber luz en ningún lado. La otra posibilidad, si no tengo la plantilla y sea medir, yo lo que puedo hacer, como sé el ángulo que tiene la B, puedo saber qué dimensión tiene, inclusive está acotada ahí, el 8,5 en un determinado punto, o el 9,7 a la salida de esa B. Entonces, ahí sí, apoyando la pieza sobre el frente mecanizado y con un calibre de altura, puedo medir la posición de las dos puntos de fuga de la B. Eso lo puedo hacer. Si esos bordes están redondeados, cosa que dice, creo que tiene radio 1, lo que puedo hacer es ir a medir hacia adentro, en ese diámetro que dice, no alcanzo a ver, 79, ¿puede ser? Donde está marcado el 8,5. 74 creo que es. 74. 74, bueno, no lo veo bien. Podría buscar ese punto, ya ahí tengo que usar un reloj, un comparador. Entonces lo seteo y toco en ambos lugares. Lo más sencillo desde el taller es plantilla. La plantilla, sin duda. Pero la plantilla pasa, no pasa, o sea, no voy a medir, voy a controlar.
Si está mal, está mal. Punto. No me deja aproximar. De otra manera, yo tengo que buscar ahí por el ángulo en qué punto medir, que se puede sacar. Yo puedo hacer un dispositivo con un ángulo, con un comparador, para que me diga en tal posición me tiene que cargar tanto. Es decir, uno lo puede hacer tan complicado como se le ocurra. En el caso de una polea, yo no le haría mucho más que eso. Justamente iba a comentar eso, digamos, ¿no? Porque por ahí esa medida, o capaz que sí, capaz que si no respetas la tolerancia se te sale la correa, capaz. Eso es A veces pasa. es una polea para una correa en B. La correa en B es una correa estándar. Entonces, yo ya tengo el ángulo de construcción, no es complicado. Medir el fondo de esa B tampoco es complicado, porque yo apoyo una paralela en el diámetro exterior y ahí bajo la cola de un calibre. Y ya mido la profundidad de manera directa o indirecta si tengo que restarle la altura de la paralela. Pero siempre hay formas de ir midiendo. ¿Sí? Y es una cota de 10,8 más 2 décimas, tampoco es tan precisa, son 2 décimas. 2 décimas lo puedo medir hasta con un calibre. Entonces, nuevamente, dependiendo qué, yo creo que debe ser más complicado, a lo mejor. Y tampoco, porque no me está pidiendo el espesor, sí, me lo pide, 6 milímetros. Quizás sea más complicado medir el espesor del cuerpo de esa polea. No, arriba está. Ahí estaba, un poquito a la derecha. Esa cota está tomada desde el fondo mecanizado hasta una parte que está en bruto. Muy probablemente ese 6 sea muy difícil, pero fíjate que es una cota abierta. Es un 6 por la 71-68, debe ser por lo menos 2 o 3 décimas de campo de tolerancia. Y aparte, ya que estamos pensando, la manera más precisa de medir todo esto es con una máquina de medir por coordenada. Donde yo cargo el 3D de la pieza, defino los planos de tolerancia, la máquina va a mide, toca los puntos y dice, sí, acá está bien, está mal, y me entrega inclusive un relevamiento de la pieza, que yo contrasto con el 3D y digo, bueno, tengo problema acá, tengo problema acá. La otra, si quieren, ya que estamos pensando en grande, es utilizar una máquina, un escaneo láser, donde cuando yo escaneo, genero una malla de puntos, el sistema genera una malla de puntos referenciados, donde simplemente eso se usa para hacer ingeniería inversa, para copiar. Pero, y sí, es así. Sí, no, está bien. Escaneo una pieza, relevo toda la información y automáticamente el sistema ya me generó el 3D. Yo con ya el 3D, digamos, el diseño 3D lo puedo mandar a fundir, a mecanizar, lo puedo desdoblar, puedo sacar emisiones de planos en AutoCAD, los planos de planos, justamente puedo hacer los planos de proceso. Hoy en día eso ya está, es una cosa habitual. Yo no sé si a uno les conté, pero el año pasado participé en la construcción, digamos, en la fabricación de las 3 piezas principales de un generador eólico. Y una de las piezas principales de ese generador justamente es el hub, o el casco, es una esfera de 3,20 metros de diámetro, hueca. Pues imagínense una pieza de fundición con las 3 ventanas por donde salen las palas del generador, de 3 metros hueca. ¿Dónde está el centro? Es virtual. Entonces no hay un centro. Bueno, ¿cómo se consigue un centro para colocar la pieza en una máquina, en un centro mecanizado? Que el centro mecanizado entienda que parte de acá se referencia por la cota y va a fresar los planos que estaban, digamos, a 120 grados uno de otro, toda una complejidad. Después, si me acuerdo, el jueves le traigo el plano. Bueno, la única manera de mecanizar eso fue hacer una aproximación y después medir por escaneo láser, generar la malla de puntos y contrastar lo que estaba mecanizado como un predesbaste, sin la medida final, contra el 3D. Y ahí dio que la pieza estaba un poco rotada, las diferencias que había en cada cara, entonces se pudo compensar con el programa de mecanizado y poder ajustar la pieza a lo que era. Si no, no hay manera de medirla. Hoy hay sistemas como son el sistema Faro, que uno coloca una pieza grande, una máquina, coloca las columnas y les genera justamente un sistema de referencia en el espacio
Y después el escáner le dice lo que ustedes quieran. Las automotrices tienen todas en su sala de medición una especie de jaula con sistema de faro, donde miden un vehículo completo. Lo ponen el auto armado o la camioneta armada, lo escanean y les dan la medida real final del vehículo. Y nadie lo toca, si no habría que hacer tocar punto por punto, bueno, el sistema lo hace. Hoy en día ya para eso existen sistemas muy modernos, muy costosos, pero para el que fabrica cosas en serie de cierta complejidad, y son herramientas fundamentales. Esta polea, yo les sugiero háganlo con una plantilla. La hacen más económica, la hacen en chapa, una chapa de 2 milímetros, no tiene ningún problema, hacen un pasa no pasa, lo identifican como corresponde y les queda ya la plantilla para medir. Sí, después cuando veamos la clase de instrumentos de medición y control, vamos a ver lo que es un calibre pasa no pasa, lo que vamos a... No, yo te estoy hablando de cosas que no. Sí, sí, porque muchos ya están familiarizados, pero por ahí... Ignacio, te veo pensativo. ¿En qué no estás de acuerdo? No, me quedé pensando de la pieza que estaba hablando del generador eólico. ¿Qué tamaño tenía? ¿De qué tamaño, qué dimensión estamos hablando? La esfera 3,20 m. Fua, está bien. Sí, no. Es algo muy grande. Sí. A ver, ¿tenemos tiempo? Sí, todavía tenemos. Déjame ver si encuentro la foto, por lo menos para que veas la foto. Bueno, yo voy redondeando. Les quiero pedir algo, porque es sumamente importante para todos. La clase del 22, o sea, el martes que viene, la vamos a hacer en la universidad. Porque es donde tenemos los instrumentos de medición. O sea, yo puedo tener los instrumentos acá, mostrárselo, pero ya que tenemos este híbrido de hacer clases en la universidad y clases virtuales, las vamos a hacer en la universidad. No sé si están todos acá cerca o no. Lo que había dicho Juan el otro día. A lo mejor están en sus casas, que queda lejos. Bueno, vayan programándose, venirse para esa fecha. Y también para las que vienen, que va a ser el día del examen, que es presencial. Y después, bueno, cuando hagamos la actividad del cómo se hace, también vamos a hacer una actividad de laboratorio el día 17 de mayo. Voy a cerrar acá la grabación, así después la subimos.